Hermanos y hermanas, abramos nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Si desean, pueden ponerse en pie un momento para descansar un poquito, quizá. Luego tendremos unos minutos. Allí sentados. Segundo de Samuel, capítulo 10, versículo 12 dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Este pasaje, regresamos, pinta la vida en sociedad. Habla de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Nos vamos a sentar. Habla del lugar y la dignidad de Dios. Y habla también de nuestra relación con nuestros conciudadanos. Tomen asiento, por favor. Todos los venezolanos estamos en contexto. Los cristianos sabemos que el único Dios verdadero, digno de toda nuestra adoración, es el Dios Trino, que se ha revelado en Jesucristo. Pero también sabemos que no vivimos la fe en Cristo en un vacío, sino que la vivimos en un contexto concreto. La vivimos en un país inmersos en realidades que nos tocan a todos independientemente de la fe que tengamos. Y yo quiero hablar hoy del tema que he titulado nuestra doble ciudadanía. Y quiero que miremos aquí algunos desafíos y algunas oportunidades que tenemos los cristianos al compartir una doble ciudadanía. Los creyentes vivimos en constante tensión. Por un lado, somos desafiados a no conformarnos al mundo, dice Pablo en Romanos 12. Por supuesto, hay diferentes usos de la palabra mundo en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia se encarga de recordarnos que somos peregrinos. Por otro lado, la Biblia también nos llama a no rehuir nuestro compromiso de ejercer nuestra función de luz y sal. ¿Dónde? En el mundo. Por decirlo de algún modo, tenemos que lidiar con la tensión de nuestra doble ciudadanía. Anhelamos la ciudadanía permanente, estar con Dios. Pero mientras tanto, transitamos la temporal y debemos hacerlo con fe y con responsabilidad. Estuve pensando en esta cuestión de tener que lidiar con dos realidades. Si viví obviamente en el mundo animal, los animales anfibios. Ustedes saben que los animales anfibios, y la palabra anfibio es una palabra compuesta, anfi significa dos o doble. Y bio, de donde viene biología, el estudio de la vida. Un animal anfibio es un animal que tiene la capacidad, que ha desarrollado la capacidad de hacer vida en dos mundos. Puede vivir dentro del agua y puede vivir fuera del agua. Por eso se les llama seres o especie, una especie anfibia. Y pensando en esa figura de la naturaleza, para distinguir un poco que es bueno cuando el animal o la persona desarrolla la capacidad de responder a espacios diferentes de una manera adecuada. No es correcto cuando una persona tiene doble posición, doble idea y se camufla o se mimetiza. El mimetismo, saben que es la capacidad de absorber o tomar o asimilar el color del lugar. A veces para cuidarse, a veces para no meterse en problemas. Pero no solo los animales se mimetizan, a veces también hay actitudes miméticas en las personas. La doble ciudadanía es la condición de las personas de ser ciudadanos de dos naciones. También es llamado doble nacionalidad, siendo este estatus más común que la nacionalidad múltiple. Algunos países
otorgan doble ciudadanía automáticamente cuando un ser nace o se casa, cuando uno de los cónyuges es un coterráneo. La ciudadanía de un país se puede adquirir también a través de la naturalización, y tal condición conlleva tanto derechos como responsabilidades. Pero no voy a hablar hoy ni del mundo anfibio, ni de las dobles ciudadanías, diríamos, de las leyes de los pueblos. Voy a hablar de la doble ciudadanía de un cristiano. El cristiano es ciudadano del reino de los cielos. El cristiano tiene su ciudadanía permanente en el cielo, mas el cristiano también es ciudadano de este mundo. Y ambas cosas deben ser ejercidas con responsabilidad. Y quiero decirles que no ha resultado fácil. Solo hace falta leer los comentarios a través de los tiempos para que vean las diferentes opiniones con relación al tema del cristiano y la política. El cristiano y su responsabilidad civil. Solo hace falta leer cualquier red social para darnos cuenta de la diversidad de criterios que entre los mismos cristianos existe con relación a cuál debería ser la participación de nosotros como creyentes, cuál debería ser nuestra posición ante las injusticias y cómo deberíamos comportarnos. Vivimos en el mundo, somos cristianos, sí, ciudadanos del reino de los cielos, pero somos cristianos en Venezuela. Y en esta situación de coyuntura política, social y económica tan particular, tan contradictoria y tan controversial que nos ha tocado en los últimos años. Voy a leer, antes de desarrollar algunas ideas ya en forma, algunos pasajes que ilustran esta tensión de la cual estoy hablando, de la doble ciudadanía. El salmista dice: del Señor o de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. No hay cosa creada que no le pertenezca al Señor. Las personas son del Señor, las familias son del Señor, los pueblos son del Señor, la naturaleza es del Señor, el planeta es del Señor. Y quiero que vayamos prestando mucha atención, porque voy a tratar de trazar o elaborar un marco bíblico teológico para comprender esto de la doble ciudadanía de nosotros. El primero tiene que ver con la soberanía del Señor. No hay nada que existe que no fue creado por Él y debe darle servicio y honra a ¿quién? A Él. El otro pasaje que ilustra esta tensión de la cual quiero hablar hoy es cuando el Señor Jesucristo dijo allá, en el momento de su pasión: mi reino no es de este mundo. Contestó Jesús: si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Juan 18, 36 y 37. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que su reino no es de este mundo? Algunos han encontrado aquí en este pasaje la base supuestamente para decir que el cristiano no tiene nada que ver con política, que el cristiano tiene que interesarse solamente del reino de los cielos, entendido el reino de los cielos entre comillas, como las cosas espirituales donde está sentado Cristo. Tuve que leer muchas cosas y recordar, y cada vez que viene en esta situación de los comicios en el país tengo que leer y releer muchas situaciones. Mas no creo que Cristo esté diciendo semejante cosa, porque el mismo Cristo dijo que ninguna autoridad se ejerce en la tierra si el Señor no da para ejercerla, incluso las autoridades terrenales. El Señor lo que está diciendo aquí es que la naturaleza de su reino no es de igual naturaleza que los otros reinos de este mundo, que son finitos, porque son reinos delegados. El reino de Cristo es un reino eterno, nadie se lo dio, es un reino que le pertenece por ser Rey de Reyes y Señor de Señores. La tensión crece cuando uno sigue revisando otros pasajes, porque en la oración sacerdotal, ustedes se acuerdan cuando en Juan 17:15 el Señor dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El cristiano tiene que vivir en el mundo. El cristiano tiene que hacer relaciones en este mundo, en un mundo lleno de pecado, en un mundo donde hay injusticias, en un mundo donde ocurren cosas que no honran al Señor y que nos entristecen profundamente hasta las lágrimas. Y el Señor pide que estemos allí para hacer luz y sal. Sigo echándole leña al fuego de esta elaboración teológica o bíblica cuando escuchamos al Señor en Mateo 22:21 diciendo: entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Algunos comentaristas dicen que eso no tiene nada que ver con política, eso no tiene nada que ver con votación, porque eran dos sistemas diferentes. En el Imperio Romano no teníamos un sistema democrático. El sistema democrático aparece con el devenir del tiempo.
No pueden utilizar ese pasaje, dicen algunos comentaristas, para estar argumentando que hay que ir a ejercer ciudadanía política o terrenal. Eso tiene que ver nada más con el tributo. Paga tu tributo y adora a Dios. Pese que al contexto tiene que ver estrictamente con eso, creo que no es correcto pensar que debamos usar este texto para decir entonces que a nosotros no nos corresponde participación alguna en los destinos de nuestra ciudad, de nuestra patria, de nuestro mundo. La tensión sigue creciendo cuando encontramos otro pasaje, por ejemplo en Daniel 2:21, que dice del Señor Jehová de los ejércitos, Él cambia los tiempos. Fíjense lo que dice de Jehová: cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. En el mundo existen distintos modelos políticos y estructuras y estilos de gobierno, pero yo quiero decirle, nadie ejerce una autoridad si Dios no lo permite. No estoy diciendo necesariamente que Dios apruebe o avale todo lo que hace un gobernante, pero si alguien se pudiera asir del poder y escabullírsele a Dios, estaríamos cuestionando entonces la soberanía de Dios. Lo voy a repetir: no hay ejercicio de poder alguno aquí en este mundo limitado que primero no pase por la soberanía de Dios. Y en medio de las contradicciones, nosotros los cristianos tenemos que entender que Dios siempre es soberano, que Dios siempre es bueno, siempre, que Dios siempre está al control, que a Él no se le escapa nada, y que más temprano que tarde nosotros los cristianos confiaremos que habrá justicia en todas las cosas, y al final siempre vencerá el bien sobre el mal, y que nadie puede decir que va a tomar un poder a juro, sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo permita, aunque no lo avale, o que se le va a escubrir a Dios, o que va a hacerle jugarreta a Dios. Dios está pendiente de todas las cosas. Incluso dice la Escritura que conoce el Señor todo de nosotros. Entonces, desde el punto de vista bíblico, el ejercicio de las responsabilidades públicas debe marcarse en la soberanía de Dios. Hermanos, ¿creemos que Dios es soberano? Que Dios está por encima de cualquier trono. Dice Isaías: vi al Señor sentado ¿qué? Sobre un trono alto y sublime. El Señor está por encima de cualquier trono. Ese debe ser nuestro principal marco para hablar en este tiempo. Y en segundo lugar, que el ejercicio de todo poder y autoridad y el ejercicio de todo derecho ciudadano, escuchen bien, debe ser para servir a Dios y para servir al prójimo. Sobre esas ideas yo quiero entonces compartir algunas cosas con relación a las dos ciudadanías de los cristianos. Y me acuerdo aquí de algunos personajes bíblicos que me animan a asumir mi compromiso ciudadano desde mi fe. Por ejemplo, el caso del fiel José, que lo estamos leyendo en estos días en Tiempo con Dios. ¿Se han dado ustedes cuenta cómo el Señor utilizó la vida de José para garantizar comida a todo el mundo conocido? La sabiduría, la capacidad que Dios le dio a José de interpretar sueños, la sabiduría que tuvo José de hacer gerencia, de ejercer economía. José fue, si tomamos prestado los conceptos que surgieron luego, pero si tomamos prestado el concepto, José fue un economista. José fue un gerente de la casa de Potifar, fue un gerente de una nación. Y la vida de José me anima a ser fiel al Señor, a ser íntegro al Señor, porque en esa integridad Dios puede usarlo para hacerle bien a nuestro pueblo. Amén. Dice la Escritura como un estribillo que a José le iba bien. ¿Por qué? Porque estaba enchufado. Porque Jehová estaba con él. Porque tenía un color el otro. A José le iba bien porque Dios estaba con él. Y bendita la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. El caso del valiente Daniel. Un muchacho que rehusó contaminarse. No solo por higiene en su dieta, sino por su convicción espiritual y moral. Y retó, y dijo: te hago un reto, dame nomás lechuguita y agua. Cuando uno está enamorado, hermano, acierta lechuguita con agua, pero a medida que va pasando el tiempo, sigue enamorado y quiere otra cosa. Daniel dijo: yo te reto. Y dice que no se encontró entre la muchachada jóvenes que fueran ¿qué? Hermosos de parecer, inteligentes, sabios. Y Dios usó a estos muchachos para ejercer
bendición. Me acuerdo de la heroína y reina Esther, ¿se acuerdan? Que hablamos de una serie de Esther. Y digo, si he de perecer, que perezca, no importa. Pero yo voy con todo, en el nombre de Jehová. Porque mi pueblo necesita una actuación de mí. Y saben que si Esther no hacía lo que ella hizo, eliminaban al pueblo de Dios y no tendríamos una simiente donde saldría el Mesías. De tal manera que Dios utilizó a Esther, una mujer heroína, para ejercer una función social. Tomemos prestado otra vez los códigos, porque en esto, hermano, y permítanme, aquí sonará un poco de clase, de docencia y todo lo demás. Hay conceptos que son de este tiempo, que no estaban en el contexto bíblico, pero podemos tomar prestado el contexto de había una función política que Esther estaba ejerciendo y Dios la utilizó para preservar al pueblo de Dios de donde nos vino el Mesías, de donde nos vino el Mesías. ¿Qué decir, por ejemplo, del gran líder Nehemías? ¿Qué sentimiento patrio el de Nehemías? Lloró por su pueblo cuando le preguntó, ¿para qué pasó? ¿Cómo está? Mira, no, eso está destruido, esa es una tristeza la situación en que está nuestro pueblo, Jerusalén. Sus muros están caídos, sus puertas están consumidas. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Pasó de dónde a dónde? ¿Pasó de la tristeza a dónde? A la oración, al ayuno. ¿Pasó de la oración a dónde? A un plan. ¿Pasó del plan a dónde? A una acción. Y en esa acción Dios lo utilizó ¿para qué? Para levantar los muros de Jerusalén. Hermanos, yo no sé entonces cómo algunas personas, y ya estoy dando la tesis, dicen que un cristiano no tiene que asumir su doble ciudadanía. Cuando yo veo estos casos, me doy cuenta entonces que la responsabilidad cívica y el ejercicio político, bien de quienes están en eminencia y bien desde los que estamos para elegir y pedir cuenta, es una responsabilidad cristiana. Ahora tenemos el asunto de que todo lo que uno diga de aquí queda grabado en esa camarita. Eso es bueno. Yo quiero decirles en general, préstenme atención acá, en qué consiste la actividad política, como la buena política, porque a veces decimos, no, la política es sucia, la política es innecesaria, yo no me meto en política. Cuando examinamos por lo menos el ideal de la política, nos damos cuenta que somos seres políticos. ¿En qué sentido? Vamos a ver en qué consiste el ejercicio de la política. Ejercer la política significa gestión y servicio. La política es ante todo servicio a y entre los ciudadanos. Hay que garantizar una buena gestión de servicio y no podemos olvidar que la mayoría de los recursos de nuestro país están siendo administrados por el Estado. Y también participan las empresas públicas y participan los ciudadanos. Cuando no hay agua, no importa si oramos o no, no hay agua y no se puede cocinar. Cuando el flujo eléctrico se interrumpe, nos afecta a todos. Cuando alguna plaga está en el ambiente, vienen los virus y nos afectan a todos, seamos cristianos o no, de tal manera que la gestión y el servicio es usar los recursos de tal manera que podamos estar mejor y bien, la mayoría o todos. Entonces, política es gestión y servicio. Política es liderazgo social. El ámbito político no debe olvidar su papel de educador de la sociedad, y es aquí donde preocupa un poco. Y yo debo asumir responsablemente lo que voy a decir como Richard Serrano. Quedé con un sabor de insatisfacción con el discurso de los principales candidatos. Me parece, yo esperaba escuchar más propuestas. Lamentablemente creo que se cayó en un momento de un dime y direte y descalificaciones, y yo me decía, yo no tengo tiempo para estar escuchando esas cosas, yo quiero las propuestas del país. Necesitamos un liderazgo social donde la manera de hablar eduque a los niños. Necesitamos un liderazgo social que ejerce la función de educar tolerancia, paz y lo demás. Eso es política. Los que ingresan a política como oficio de ejercer eminencia deben promover el bien ciudadano. Y nosotros tenemos que promover desde todos los espacios la capacidad crítica. Escúcheme bien, para que seamos capaces de asumir el poder democrático que atribuyen las leyes, pero con crítica, con competitividad. Solo la difusión de estos valores permitirán al político construir una sociedad donde a él se le pida cuenta. El político tiene que entender que nuestro voto no es un cheque en blanco, sea quien sea. La política es transformación también de la sociedad. Es la principal herramienta para la transformación, no es la única, pero es una de las que más incide.
Y yo quiero decirle que con todo y la falla que tenga en este momento de la historia, la democracia es lo mejor que tenemos para dirimir las diferencias. Donde hay diferentes opiniones, donde hay diferencias de criterio y pluralidad de ideas, la democracia con toda su falla, un sistema perfectible, sigue siendo el mejor contexto para que los venezolanos en lo social podamos convivir y ponernos de acuerdo en lo que atañe a lo común. ¿Por qué digo estas cosas? Sin entrar en partidismo, sin promover ideología y situación alguna, porque mi responsabilidad y nuestra responsabilidad desde el punto de vista de la Biblia es formarnos para ser luz y sal en esos espacios, y que nuestro compromiso final, hermano, escuche bien, esté con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, mi adoración inquebrantable es para Cristo. Yo voy a adorar solo a Cristo. Eso es algo que tiene que estar claro en mí. Yo voy a adorar solamente a Cristo. Y es por eso que el cristianismo y una iglesia evangélica no puede venderse a ninguna ideología, porque las ideologías cambian. El cristianismo como cristianismo y las iglesias como iglesia deben su adoración total a Cristo y su fidelidad a la palabra de Dios. Los cristianos en lo individual deben ejercer sus responsabilidades con conciencia y responsabilidad. ¿Qué pueden hacer los cristianos para ejercer su ciudadanía temporal? Y voy a terminar con la ciudadanía celestial. Los políticos no son los únicos responsables de lo que pasa en el ámbito de la cosa pública. Hemos desarrollado una idea de que pensamos que con votar es suficiente. Y permítame decirle una gran cosa. La mayoría de las personas creen que con votar es suficiente, o creemos que con votar es suficiente para construir el estado óptimo de la democracia. Sin embargo, somos los ciudadanos los primeros responsables de los problemas que a diario nos afectan. De ahí que es nuestra responsabilidad preocuparnos por el funcionamiento de las instituciones, respetar la luz, pagar los impuestos, no lanzar un papel. Ahí se construye ciudadanía, desde esos espacios pequeños. Se ha de recordar además que la política no se ejerce solamente desde las grandes instancias. La política se ejerce, el bien polis, el bien de la ciudad, se ejerce desde la casa. Cuando yo educo a un ser humano tolerante que respeta al compañero de su idea y le dice, pero tú tienes que respetar si le gusta esa comijita. Tú no debes gritar a criticar a tu compañero si él ve esa película. Nosotros estamos creando allí un ser tolerante, un ser que respeta. Cuando yo desde mi casa no respeto a mi esposa, no enseño a mi hijo para que sea tolerante, para que respete al otro, para que convive, para que comparta los juguetes, yo no estoy preparando a un ser para una sociedad donde se pueda vivir mejor. Si nosotros pensamos con depositar un voto y dejar a un partido político y a un ser humano, ¿qué campañas se lanzaron? Especialmente dos. Yo digo, fue impresionante cómo vivían y cómo comían. Independientemente de los intereses y las posiciones que tengan, pero hay que ver la cara a un desgaste y un esfuerzo como ese, y poner sobre la espalda de un ser humano toda una gran complejidad de edificar una nación. Hermano, eso es utópico. Ciudadanía se construye también desde los espacios de la casa, desde la escuela, desde los espacios de la iglesia, sin entrar en política partidista, sin nosotros meternos en ideología, sino dejar que cada quien decida. Sí tenemos que enseñar ciudadanía. Entonces, ¿qué puede hacer el cristiano? El cristiano puede educar y sensibilizar para un mundo mejor. ¿A qué me estoy refiriendo? Desde la familia a la escuela, desde la iglesia, somos llamados a estimular el buen trato, la tolerancia, el diálogo, la paz, la responsabilidad con el entorno social, el respeto al medio ambiente. Cada uno de nosotros puede y debe enseñar a trabajar para el bien común, aunque sea diferente. No cree igual que yo, pero si está enfermo yo lo visito. No va a la misma iglesia que yo, pero si tiene necesidad de mí, yo lo ayudo. Porque el Señor, el amor de Dios y el compromiso de un cristiano trasciende los límites humanos. Entonces podemos educar y sensibilizar. El cristiano también puede mantenerse informado. Vivimos en la llamada era de las comunicaciones, pero me temo que no hay tanta desinformación y por lo menos malformación de las ideas que en este tiempo. El flujo de información es impresionante. Uno no termina de leer 5 Twitter cuando están entrando 50 y ponen en la red social. No dejan asimilar. Es una era impresionante, mucha información. Llega muy abundante y en medio de situaciones ruidosas que uno dice, ¿será verdad o no será verdad? Entonces colocamos fotos y decimos sin haber constatado.
Ponemos imágenes de niños sin saber si esos niños realmente tienen que ver con toda esta cosa que han armado algunos. Yo contacté esa información para decir semejante cosa. A mí me consta eso. Yo como cristiano me voy a dejar llevar por la vorágine de estar comprometiendo el nombre, la dignidad, de estar comprometiendo el honor de una persona sin yo haber constatado la información. Entonces la ley es para los periódicos o para los medios de comunicación, no para los ciudadanos. Yo creo que es para todos por igual. Y nosotros como cristianos, si es verdad, tenemos que decirla. Me agradó mucho en medio de tanta vorágine leer al consiervo Francisco hablar diciendo, hermano, la verdad es verdad. Esto es mentira. No nos prestemos para esto. Ahora, si es verdad, hay que denunciarlo. Sin temor alguno, venga de donde venga. Yo creo que el cristiano hará bien ejercer ciudadanía si nos mantenemos bien informados. De tal manera que nosotros podamos desarrollar un pensamiento, un espíritu crítico que nos permita superar los sesgos de la mala intención o de cualquier cosa y nosotros podamos exigir con responsabilidad a los políticos que cumplan sus promesas. Nosotros como cristianos podemos ejercer la democracia también participativa. O sea, no es suficiente con tener buenas leyes, hay que participar. La práctica ciudadana es lo que determina si una sociedad es democrática o no. No es solamente el sistema de votación, sino realmente si participamos, si ejercemos reclamos. Y yo recomiendo establecer prioridades. Difícilmente, escuche bien, usted va a encontrar una opción política en esta elección y en la que venga que responde enteramente a todo lo que usted espera. Yo no sé si está de acuerdo, pero creo que la realidad es esa. Difícilmente encontremos una opción que abarque todas las cosas, pero hay cosas que son fundamentales y si entre todas las opciones yo establezco tal y cual prioridad. Uno no vota nada más por salir del paso, no tiene que votar pensando en las consecuencias, las nuevas generaciones, el país y lo que viene. Le estoy dando insumos en esta formación ciudadana para que usted sepa que un cristiano debe establecer prioridad cuando va a ejercer su voto. Me agradó mucho ver hoy en la mañana, me pareció gracioso una persona sin cabello que en vez de tener el dedo manchado tenía la cabeza con tinta y decía yo voté con inteligencia. El humor venezolano. Quisiera concluir con algunas ideas que tienen que ver con la ciudadanía del cielo y cómo esa ciudadanía del cielo debe entonces ayudarnos a ejercer nuestra ciudadanía temporal. Nuestra ciudadanía permanente, hermanos y hermanas, está en los cielos. Amén. Vamos a meternos eso en la cabeza. Amén. Nuestra ciudadanía permanente está en los cielos. Amén. Nuestro Rey soberano y único Señor es Jesucristo. Amén. Somos súbditos de su reino y existimos para hacer solo su voluntad por encima de cualquier cosa. Amén. En el cielo dice la Escritura que ya no habrá ¿qué? Más dolor. No habrá cicatriz alguna. Me encanta pensar en esa imagen. No sé de quién la escuché alguna vez, pero este pastor dice que en el cielo ya no habrá cicatriz, ni en el cuerpo, ni en la mente por un recuerdo que nos atormenta, ni en el espíritu. No habrá cicatriz, no habrá dolor. Las únicas cicatrices estarán en las manos del Cordero. Amén. Para recordar la sanidad que Él nos dio y para estar eternamente con Él alabándole. Nos espera el cielo, nos aguarda su presencia. Allí sí morará la justicia. Aquí tenemos que buscarla. Allá morará en todo su esplendor, el amor y la justicia de Dios, y estaremos juntos alabando al Cordero por la eternidad. Los creyentes debemos respetar las leyes en general, especialmente cuando estas son para el bienestar de las personas. Los hijos de Dios debemos obediencia al orden. Ya se trata de pagar impuestos, de respetar las normas de tránsito en el país. La Biblia nos enseña que las leyes están o deberían ejercerse para garantizar el orden y el bienestar de todos. Los ciudadanos del reino de los cielos, que somos los cristianos, debemos orar por la nación. Orar, reclamar a Dios. Pablo nos exhorta a hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por los reyes y por quién más, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y Dios también quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento y lleguen al conocimiento de la verdad. Este tiempo, hermanos, nunca oremos por ningún comicio
No solo para pedir que Dios actúe sobre los poderes, que Dios actúe sobre los voluntarios. Muchos de nuestros hermanos sé que están como testigos de mesa hoy, cumpliendo. Y muchos iremos luego a ejercer nuestro derecho. No solo oremos entonces por los poderes, como bien hemos hecho hoy, oremos para que la gente, como también hemos hecho hoy, llegue al conocimiento de qué? De la verdad, de la salvación de Jesucristo. Que las personas puedan conseguir la esperanza que están poniendo a veces en otro lugar y que solo el Señor puede garantizarnos, sin que eso quite, que nosotros busquemos el bien, la justicia y la esperanza para nuestra nación. No olvidemos que Jesús llamó a sus seguidores la sal de la tierra y luz del mundo. Y la sal cambia el sabor de lo que toca. Esta sustancia es también un agente curativo y además preservativo de la descomposición. Dios puede dar salud a una ciudad y a una nación por medio de ciudadanos que han sido transformados por el poder del Evangelio. Cuando ese ciudadano sale y alumbra en la casa, en la oficina, cuando sale y trata de alguna manera el Señor de la garita, cuando trata de alguna manera a los que están bajo su trabajo, con la manera de ser vecinos nosotros, Dios puede usarnos para que la gente tenga inquietud y nos pregunte, mira, más allá de esto, ya pasó todo lo demás, pero ¿por qué tú tienes esperanza? ¿Por qué vives con fe? ¿Por qué a pesar de la enfermedad y de las cosas, por qué tú tienes esa alegría? ¿De dónde sacas? Y dice, bueno, yo tengo una fuerza, yo tengo una persona, tengo una presencia superior, es la presencia de Cristo, del Espíritu Santo, la promesa de la palabra, que me hace a mí decir como el profeta, aunque la higuera no florezca y tal. No es que nos estamos conformando con eso, es que a pesar de eso mi gozo se mantiene y voy en su nombre a predicar y hacer todo lo que sea necesario para que conozcan a Cristo y para que la gente tenga una vida y vida en abundancia. Hermanos, mi palabra de ánimo es con el profeta. Ánimo. Luchemos con valor por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, porque son de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. En algún momento ya nosotros vamos a salir lo que todavía no hemos ido a ejercer el derecho. Y bueno, probablemente nos esperarán algunas colas y los demás. Si tendremos que estar allí, lo haremos con todo el gusto y con todo el gozo. Pero yo quiero decirle una cosa: no pierda la perspectiva de que todo lo que vivimos, de todo lo que estamos viviendo y podamos vivir, lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Podemos citar por favor Gálatas 2:20? Es un pasaje que de pronto conocemos todos de memoria. ¿Cómo dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe que carne ahí no significa el uso de carne pecaminosa, mala de mundo? Significa humanidad. Lo que vivo en mi naturaleza humana, en este momento lo voy a vivir en la fe de mi Señor. Y yo voy a enfrentar, hermanos, todos somos hermanos. Que el Señor nos bendiga. Vayan por favor todos a votar y sigamos rogando para que estos comicios se desarrollen con total paz, con total esperanza. Como suelo decir, con esto termino, vayan subiendo, que el Señor reprenda cualquier pie presuroso para derramarse. Que el Señor confunda cualquier pensamiento de desorden o de malicia para nuestro país. Que el Señor nos permita estar tranquilos. Que el Señor nos permita constatar que lo que el pueblo expresa por su voluntad es respetado, es acatado, y que podamos, y esto por favor no me lo cuenten en el sermón, esto sí me lo cuentan a mí, Richard Serrano. Yo estoy orando por un gran encuentro nacional. Yo lo veo a la manera, y permítanme como vuestro pastor expresar, que nosotros podamos salir de esto si no nos ponemos de acuerdo, si no nos juntamos como venezolanos. Tiene que haber un gran encuentro nacional donde podamos determinar cosas comunes, las cuales podemos caminar juntos, y las otras ir trabajándolas en el camino. Yo oro al Señor por un encuentro nacional, porque Dios nos permita reencontrarnos y labrar juntos el bienestar y el destino de esta patria. Por favor, estemos de pie y quisiera orar.
Señor, ya estamos prontos a salir. Hemos visto que se han traído cosas para la cesta de amor. Hemos depositado de las ofrendas, hemos cantado, hemos expresado nuestra oración a ti. Y yo he tratado, Señor, en mis límites, como te oré, de traer un mensaje donde se nos recordara la ciudadanía del cielo y también donde tuviéramos elementos para ejercer una ciudadanía temporal religiosa. Más allá de mi palabra, Señor, que sea tu palabra y que sea tu espíritu lo que nos aliente y nos anime a caminar. Que salgamos de aquí a mostrar nuestra gentileza para con todos, nuestro gran compromiso con esta nación que amamos tanto. Todos los que estamos aquí, Señor, amamos profundamente a Venezuela y rogamos porque la bendición tuya sea sobre este país. La bendición de Jehová sea sobre este país. Amén. El rostro de Jehová resplandezca sobre cada niño, sobre cada mujer, sobre cada hombre, independientemente de sus particularidades. Creemos que así como el sol brilla para todos, como el aire lo respiramos todos, como la lluvia riega los campos, la bendición tuya sea también con todos nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Oro y oramos en el nombre de Jesús, en quien damos muchas gracias. Amén.